apodado como el más aplaudido de entre los humoristas dominicanos, después de haberse posicionado en el mundo del entretenimiento con diversos personajes que durante años representaron el humor de su país. Su implacable trayectoria se vería interrumpida por múltiples padecimientos y serios aprietos económicos que tan solo un par de años lo condenarían a un temprano y doloroso final. Y es que a pesar de que para finales de 2009 todavía se mantenía activo en la radio y haciendo esporádicas participaciones en la televisión, llevando un estilo de vida tranquilo, ni él mismo se imaginaría que su adicción al alcohol, con la cual había lidiado en el pasado, sería la principal responsable de su declive personal. Pues aunque en entrevistas y apariciones públicas, Suero no demostraba ningún tipo de problema, en privado estaría sufriendo de los primeros síntomas graves de hipertensión arterial. Si bien llevaba ya varios años padeciendo de esta afección, después de los problemas de alcohol por los que había pasado en sus primeros años de éxito en la televisión, esta adicción con el paso del tiempo dañaría sus vasos sanguíneos hasta el punto de desarrollar hipertensión crónica. Sin embargo, hasta aún en su estado más grave suele actuar de forma silenciosa, por lo que Suero, aunque sufriría de intensos dolores de cabeza y aturdimiento, siempre le restó importancia y los relacionó con el estrés de su carga laboral. Pero todo cambiaría en el 2010, cuando inesperadamente comenzó a perder el equilibrio y caería por unas escaleras después de experimentar una especie de mareo. Por suerte, alcanzó a llamar a una ambulancia y sería trasladado a la clínica Cruz Jiminián, el cual lo recibió sin cobrarle debido a sus dificultades económicas, donde de inmediato sus síntomas fueron identificados como los de un derrame cerebral, pues además de un crítico estado de bajos niveles de azúcar en la sangre, el humorista comenzó a perder el habla y la mitad de su cuerpo se había paralizado. Sumado a esto, tenía anemia y problemas renales crónicos que más adelante fueron identificados como producto de un cuadro diabético que mantenía en secreto y el cual habría descuidado en los últimos días tras no tomar sus medicamentos, complicaciones por las que tuvo que requerir varias transfusiones de sangre en los siguientes días, permaneciendo hospitalizado por más de una semana hasta que le fue posible recuperar el habla y normalizar sus niveles de azúcar. Debido a los daños renales, le tomaría un poco más de tiempo recuperarse, pero finalmente fue dado de alta y él mismo detallaría su situación, asegurando que debía cuidarse, pues veía su recuperación como una nueva oportunidad. No obstante, desde entonces comenzaría a someterse a diálisis, un tratamiento que, así como lo ayudaría a recuperarse, también le causaba debilidad muscular y calambres constantes, por lo que en más de una ocasión tuvo que cancelar presentaciones por no poder controlar estos síntomas. Ante esto, se vería obligado a permanecer en casa en compañía de su esposa Jessica Ortega, y mantenerse alejado de los sets de grabación del que sería su último programa, Dime a Ver, donde había comenzado a apadrinar a nuevos talentos que, pese a su ausencia, supieron defenderse en el medio, como fue el caso de Daniel Luciano, quien se llegó a rumorear que sería un hijo no reconocido de Suero. De hecho, a muchos sorprendería cuando en enero de 2012, Luciano fue el único en acercarse al centro médico cuando Suero volvería a ser hospitalizado después de que un desequilibrio en sus valores le provocaran un desmayo que lo dejaría inconsciente durante más de una hora. Llegaría prácticamente sin signos vitales, según el médico que lo atendió, y una vez lograron estabilizarlo, descubrirían que había sido víctima de un preinfarto, lo que indicaría que su situación continuaba empeorando. Esta vez, por orden médica, el tratamiento de diálisis sería aún más constante, por lo que en lugar de verlo en la radio, el humorista frecuentaba casi diariamente los pasillos de la Plaza de Salud, una rutina que se mantendría por casi 5 meses. Un esfuerzo que tristemente sería en vano, pues aunque logró celebrar su cumpleaños número 52 junto a sus familiares más cercanos, se dice que pasaría toda la reunión en silla de ruedas, debido al débil estado en el que se encontraba. Prueba de esto sería que tan solo 2 días después, alrededor de las 3 de la madrugada del 6 de junio de 2012, Frank Suero, quien se encontraba en su residencia en Villa Mella, empezó a convulsionar mientras se quejaba de fuertes dolores en el pecho. Desesperada, su esposa apenas pudo montarlo en su auto y lo trasladó a la Plaza de Salud, pero para cuando llegaron, el humorista ya había perdido la vida. Todo sería producto de sus múltiples padecimientos, pues tristemente su cuerpo nunca reaccionó a la diálisis, y según sus médicos, pese a haber superado el alcoholismo, los daños fueron tan graves que más allá de los esfuerzos médicos de haber vivido más tiempo, Suero nunca hubiese dejado de sufrir.
La noticia sería confirmada públicamente en horas de la mañana del mismo día por los espacios de comunicación del Grupo Telemicro, canal al que permaneció hasta su partida, pese a que en los últimos meses no habría podido cumplir con sus labores. Aún así, sus compañeros serían los primeros en aparecer en la funeraria Blandino de la capital dominicana, ahí donde también estuvieron presentes los 9 hijos que Suero dejaría, el último de ellos con Ortega, y quien apenas tenía 11 meses de nacido. Ahora, lo que causaría más sorpresa fue la ausencia de su protegido Daniel Luciano, a quien presuntamente el difunto humorista incluso le dedicaría su último deseo, pues pediría al mismísimo jefe de Telemicro, el señor Juan Ramón Gómez Díaz, un día antes de fallecer, que cuidara del joven comediante, asegurando que este no solo era su pupilo, sino su hijo. Una confesión que preocupó a la viuda de Suero, quien había prohibido la entrada del joven al funeral. ¿Cierto o no? Según asistentes de su funeral, ceremonia en la que se congregaron no solo familiares y amigos, sino también fanáticos. A esta sí asistiría Luciano, pero pasaría desapercibido entre la multitud que acompañó su ataúd hasta el cementerio Cristo Redentor, allí donde varias personas quedarían en estado de shock cuando un teléfono móvil sonó desde adentro del ataúd. Este habría caído por accidente y rápidamente fue removido, pero de igual forma causó conmoción, causando que muchos creyeran que de alguna forma Suero habría despertado, o que esto era una señal de despedida. Pues como él mismo dijo a sus amigos antes de partir, le hubiese gustado que en lugar de llorar, celebraran lo bien que la pasaron junto a él mientras vivía, esperando que su despedida fuese una fiesta. Claro que aunque esto no fue así, de cualquier forma su legado sí recordaría aquellas palabras, pues hasta el día de hoy sus presentaciones o apariciones en programas de humor siguen siendo transmitidas y disfrutadas por nuestras generaciones. Es por esto que vale la pena repasar parte de lo que fue su trayectoria y esa huella que dejaría en el humor dominicano desde los años 80 hasta el presente. Nacido el 4 de junio de 1960 en un barrio del municipio dominicano de Villa Altagracia, Frank Suero desde muy pequeño se vio atraído por el entretenimiento, en especial por la música y el hacer reír a la gente. Sin embargo, no sería hasta finales de los 80 que lograría incursionar en la comedia junto al también humorista Chucky Núñez, y más tarde se uniría a la agrupación de Miguel Céspedes y William Grullón, la cual pasó a llamarse Grupo Explosión. Con sus destacadas interpretaciones, logró ganarse un lugar en la ruta del canal Telemicro, la cual llevaba a varios humoristas a dar presentaciones por toda República Dominicana, destacándose entre el resto por representar de forma cómica actitudes típicas del pueblo dominicano, un éxito que más tarde lo llevaría a grabar sus propias presentaciones en un mini estudio de grabación con apoyo del productor Henry Rafael Acevedo. Así iniciaría su propio programa de radio, el cual logró popularidad incluso en los Estados Unidos, por lo que conseguiría un visado para hacer presentaciones en territorio norteamericano. Esto también lo acercaría a la televisión, participando en programas de comedia de Telemicro como lo fueron Atrapados, La Opción de las 12, Quédate Ahí y Titirimundati. Para entonces también comenzaría a hacer dueto con Raymond Pozo, un guión que pese al éxito terminaría en malos términos cuando en una ocasión Suero llegó al canal ebrio y provocó una discusión con su compañero, quien a punto de golpearlo fue detenido por miembros del canal. No obstante, Pozo decidió romper su relación con Suero y pidió nunca más volver a trabajar con él. Un episodio que marcaría al comediante no solo por el resto de su vida, debido a cómo la adicción al alcohol afectó su salud años más tarde, sino que también influiría en su carrera, pues aunque para cuando ocurrió ese incidente ya era conocido como uno de los humoristas con mayor diversidad de personajes, sumando un total de hasta 30 videos humorísticos, comenzó a ser objeto de controversia en la prensa local cada vez que se refería a otros colegas, pues aunque nunca criticó el trabajo de sus compañeros, se creía que cuando éste se refería a ellos, estos dejaban de tener éxito. Dicho esto, por otra parte, él mismo apoyaría a nuevos talentos en la comedia como lo fue el caso de Miguel Pérez y Daniel Luciano, y especialmente en sus últimos años cuando se convirtió en protagonista y productor del programa Dime a Ver, época para la que también era conocido por sus participaciones en películas como Play Ball y Al fin y al cabo, trayectoria que mantendría activa hasta que comenzó a sufrir los primeros síntomas de hipertensión, que con el paso del tiempo le fueron provocando cada vez más complicaciones,
hasta aquel 6 de junio de 2012, en el que Suero dio su último aliento, después de casi 4 años luchando contra sus padecimientos, llevándose consigo todas las risas que hasta entonces su público seguía disfrutando día a día, tanto en la radio como en la televisión, por lo que hasta la actualidad sigue siendo uno de los comediantes más recordados del entretenimiento dominicano.